Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, siempre genera fascinación y también algo de inquietud, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Uf, sí. Esos relatos que oímos de túneles, de luces brillantes, visiones de la propia vida. Exacto. Y lo curioso es que aparecen por todos lados, en culturas muy distintas. Totalmente. La idea hoy es tratar de desempacar un poco qué son realmente estas vivencias. Vamos a ver qué dice la ciencia más reciente Ujú. y qué podrían significar, ¿no? Para cómo entendemos la vida, la muerte, la conciencia misma. Para quienes disfrutan estos enigmas, pues la curiosidad es fundamental. Definitivamente. Y hay que decirlo, es un fenómeno súper complejo. Está lleno de testimonios personales que de verdad impactan. Muchísimo. Pero al mismo tiempo es centro de un debate científico y filosófico, bueno, intensísimo. Y que sigue abierto, claro. Pongamos un punto de partida. ¿Qué te parece? O sea, ¿a qué nos referimos exactamente? Son percepciones que cuenta gente que estuvo literalmente al borde de la muerte. Así es. A veces declarados clínicamente muertos incluso. Y que, bueno, logran ser reanimados. Y lo más llamativo es que, a pesar de contextos tan diferentes, hay elementos que se repiten muchísimo. Estudios como los de Moody o escalas como la de Grayson ya identifican patrones, ¿sabes? Claro, como... Como una sensación de paz súper profunda. O la experiencia de verse desde fuera del cuerpo, ¿no? La famosa OBE. Sí, la de flotar y verse abajo. Exacto. El viaje por un túnel hacia una luz brillante. Encuentros con seres, a veces familiares fallecidos, otras veces figuras más espirituales. La revisión de la vida. Eso de que la vida te pasa por delante. Ujú. Esa visión panorámica. Y también alteraciones en cómo se percibe el tiempo, el espacio. Una sensación de amor como abrumadora, dicen algunos. Sí, de plenitud total. Y claro, ser consciente de haber muerto. A veces hay una barrera, un límite de no retorno, y luego el regreso al cuerpo, que puede ser voluntario o no. Hay historias muy gráficas. Recuerdo la de un niño, creo que de 11 años, que después de un paro cardíaco describió cosas que vio desde arriba. Detalles como Ajá. el nombre Sandy en la bata de una enfermera, o el tipo de pelo de un doctor. E incluso dijo sentir el dolor del desfibrilador justo al volver. Y ese detalle del dolor, fíjate, es importante. Porque no todas las experiencias son placenteras, ¿eh? ¿Cierto? Como apunta Nancy Bush, por ejemplo, existen SM que son angustiantes, llenas de terror, de culpa, de soledad. Quizás se cuentan menos, Puede ser. pero existen, y añaden otra capa de complejidad al asunto. Y ahí es donde la cosa se pone, digamos, interesante desde otro lado. El biológico. ¿Qué sabemos que pasa en el cerebro en esos momentos tan críticos? Pues mira, contrario a la idea inicial de que el cerebro simplemente se apaga, Que era lo lógico, ¿no? claro, investigaciones recientes, como las de Himo Borjigin, han mostrado algo sorprendente. Una hiperactividad cerebral muy marcada después del paro cardíaco. Después, Sí, justo en esa ventana crítica, antes de que el daño neuronal sea irreversible, se detecta un pico de ondas gamma. las ondas gamma, Sí, asociadas a la conciencia, ¿verdad? al procesamiento de información, Exacto. a la conciencia activa, a la memoria, al procesamiento complejo. Así que, lejos de un silencio, Es casi como un último chispazo frenético del cerebro. Vaya. eso parece. Y se activan zonas muy específicas. Por ejemplo, la unión temporoparietal occipital, ¿Qué tiene que ver con...? con integrar la información sensorial, la percepción espacial, incluso está implicada en sueños y alucinaciones visuales. Eso podría explicar parte de las visiones, ¿no? Claro, tiene sentido. Y también el área de Wernicke relacionada con el lenguaje, el oído, la memoria. Las hipótesis son varias, ¿eh? Desde los efectos de la falta de oxígeno, la hipoxia, Que podría causar la visión de túnel, por ejemplo. podría ser, hasta una liberación masiva de neurotransmisores, serotonina, dopamina, se especula incluso con DMT endógena, que genera estados alterados de conciencia. O incluso la intrusión de fases del sueño REM o un mecanismo extremo de protección cerebral, como una especie de hibernación neuronal. Entiendo. Y sé que también se usan simulaciones, ¿no? Como realidad virtual, o se estudian sustancias como la ketamina, para intentar entender estos estados.
Sí, para buscar modelos que nos ayuden a comprender. Pero aquí entra otro factor clave, la cultura. Ah, claro. Porque aunque la estructura básica de la experiencia, salir del cuerpo, ver la luz, parece bastante universal, Ajá. el contenido de las visiones sí que a menudo refleja el trasfondo cultural o religioso de la persona. Figuras cristianas en Occidente, deidades hindúes en la India, por ejemplo. O sea, la forma es similar, pero el relleno cambia. Exacto. Y esto, quizá junto a un sesgo en donde se investiga más, podría explicar por qué conocemos más ciertos tipos de relatos. Pero más allá de las explicaciones, el impacto en la persona que lo vive suele ser brutal, ¿no? Profundísimo. Es muy frecuente que cuenten que pierden el miedo a la muerte, Totalmente. que aprecian mucho más la vida, sienten más gratitud, mayor empatía, una espiritualidad más honda, aunque no necesariamente ligada a una religión. Sí, cambios vitales muy significativos en relaciones, en el trabajo. Y luego están esos casos que, bueno, desconciertan mucho, como el de personas ciegas de nacimiento que describen percepciones visuales durante una SM. Esos casos son un desafío enorme para las explicaciones puramente fisiológicas, desde luego. Sin duda. Y no hay que olvidar que aunque puedan ser transformadoras, estas experiencias a veces son traumáticas, sobre todo si están ligadas a un evento violento, claro. La integración después puede necesitar apoyo psicológico. Lo que nos lleva, creo, a la pregunta del millón, la que está detrás de todo esto. ¿Qué nos dicen las SM sobre qué es la conciencia? Ahí entramos en terreno aún más fascinante y resbaladizo. Simplificando mucho, hay como dos grandes posturas. A ver. Una, la visión más materialista o neurológica. La conciencia es un producto del cerebro. Punto. Las SCM serían fenómenos complejos, alucinaciones si quieres, generadas por un cerebro en condiciones extremas. Gente como Susan Blackmore argumenta en esta línea. La explicación cerebral, digamos. Eso es. Y la otra corriente, pues sugiere que la conciencia podría tener cierta independencia del cerebro físico. ¿Cómo? Que quizá no sea algo puramente local, generado ahí. Investigadores como Pim Van Lommel o proyectos como el Proyecto Luz plantean que el cerebro podría ser más bien una interfaz, como un receptor o una antena. Una idea potente. Sí, conecta mucho con la vivencia subjetiva de quienes pasan por esto. Pero siendo objetivos, hay que decir que esta visión alternativa aún carece de pruebas científicas concluyentes. Claro. Y enfrenta críticas metodológicas importantes. Es un área de debate muy activa. En resumen, estamos ante un fenómeno increíblemente rico. Son vivencias superpersonales, teñidas por la cultura, con correlatos neurológicos que apenas empezamos a entender y con un poder para transformar vidas que es innegable. Exacto. Y a pesar de lo que hemos avanzado, las preguntas de fondo siguen ahí, ¿eh? La ciencia continúa explorando esa frontera tan difusa entre la vida, la muerte, y el gran misterio de qué o quiénes somos. Quizá, más allá de si encontramos o no la respuesta final, lo valioso de explorar estos temas es la reflexión que nos deja. ¿Cómo nos hacen mirar nuestra propia vida estos relatos del límite? Buena pregunta. Podrían cambiar la forma en que valoramos nuestra existencia, aquí y ahora. El enigma sigue abierto, y la exploración, pues seguro que continúa.